El 15 de agosto de 1572, la ciudad de París se llenaba de júbilo. No era un día cualquiera, era el día que uniría para siempre a dos mundos, el día en que una princesa católica y un rey hugonote se casaban, un matrimonio que prometía paz, amor y la reconciliación de Francia. Nadie sabía que, en lugar de unirlos, esta boda los separaría para siempre, porque el amor que celebraban no era amor, era una trampa que desataría la masacre más sangrienta de su siglo. Lo que vas a escuchar es la verdad brutal detrás de la boda que terminó en un río de sangre. Y te prometo que, después de esto, jamás volverás a ver la historia de la misma forma. Si quieres descubrir verdades que cambiarán tu perspectiva de la historia para siempre, asegúrate de suscribirte a Entre Sangre y Poder y activa las notificaciones para no perderte las revelaciones que nadie se atrevió a contar. Para entender la traición, debemos ir a la mente de una mujer. Una mujer que no usaba coronas, sino un velo de astucia. Su nombre era Catalina de Médici, la reina madre, la madre de la princesa y la verdaderamente detrás de esta macabra obra de teatro. El mundo creía que esta boda era un gesto de buena voluntad, un intento noble de unir a católicos y protestantes en Francia. Pero Catalina sabía que el amor es un arma más poderosa que cualquier espada. Y ella necesitaba esa arma. Los hugonotes, la facción protestante, se habían vuelto demasiado poderosos. Tenían su propio ejército. Sus líderes eran más populares que el mismo rey. Y uno de ellos, el almirante Gaspar de Coligny, se había convertido en el confidente de su hijo, el rey Carlos IX. Catalina veía a Coligny como una amenaza existencial. La verdadera pregunta que se hacía a la gente en la corte era: ¿qué pensarías si te dijera que la reina madre no estaba intentando unificar el reino, sino que estaba aterrorizada de perderlo? Catalina sabía que no podía simplemente matar al almirante. Un asesinato directo desataría una guerra civil que no podía ganar. Necesitaba una masacre que pareciera inevitable, una explosión de violencia que no pudieran atribuirle a ella. Y para eso necesitaba un cebo irresistible. Lo que descubrirían en los meses previos a la boda horrorizó incluso a los expertos. Su plan era retorcido. La boda de su hija Margarita con Enrique de Navarra no era una celebración, sino la carnada perfecta. La boda atraería a todos los líderes hugonotes de Francia, a París, a la boca del lobo. Y Catalina ya había puesto a los cazadores en sus puestos. Catalina de Médici había planeado algo más brutal que un simple asesinato. Quería un exterminio total. Pero eso no era lo peor. Lo que sucedió con los invitados, que confiaban plenamente en la promesa de paz de su rey, es una de las mayores traiciones de la historia. Eran sus aliados, sus amigos, su familia, y estaban a punto de ser masacrados. Los días previos a la boda se llenaron de celebraciones, de banquetes, de brindis. El rey Carlos IX recibió a los líderes hugonotes con los brazos abiertos. Pero mientras ellos festejaban, la verdadera lista de invitados estaba siendo escrita en la oscuridad. Y no era una lista de nombres, sino una lista de objetivos. Para Catalina de Médici y su facción católica, esta boda no era un acto de paz, sino una oportunidad. Y las oportunidades no se presentan solas, se fabrican. El plan era simple, pero devastador: atraer a todos los peces gordos a una sola red. Almirantes, generales, nobles influyentes. Y todos ellos, sin saberlo, se habían inscrito en su propia lista de ejecución. La lista era brutalmente selectiva. El principal objetivo era el almirante Gaspar de Coligny, el hombre que le había robado el oído a su hijo, el rey. Pero su muerte no sería suficiente. El plan exigía una purga total. Querían eliminar a toda la cúpula hugonote, a aquellos que eran capaces de liderar, de inspirar, a aquellos que, si se salvaban, vengarían a los suyos. Imagina el horror. La noche antes de su muerte, estos hombres compartieron risas y vino con sus futuros asesinos. El banquete de bodas no era una celebración, era la última cena de un ejército condenado. ¿Sabías que la confianza ciega de los hugonotes en la promesa del rey fue la herramienta más afilada de la masacre? Y aquí viene el primer momento que te volará la cabeza. El plan de Catalina no se detuvo en la corte. Los líderes de la milicia de París fueron instruidos para armar al pueblo. Se les dijo que los hugonotes eran una amenaza, que eran traidores. Los rumores se esparcieron como pólvora. Crearon el caldo de cultivo perfecto para el odio, para que cuando la matanza comenzara, el pueblo no se sintiera como asesinos, sino como patriotas.
Ellos no mataron. El odio mató por ellos. El ambiente en la ciudad se volvió una bomba de tiempo, una bomba con un detonador secreto. Pero incluso con el odio y los rumores había un obstáculo final. La reina madre necesitaba una señal, algo que le diera la orden de inicio. Y esa señal llegó. 3 cosas sucedieron esa noche que lo cambiarían todo. Y la primera, la más perturbadora, se conoce como el incidente del campanario. Pero eso no es todo. Lo que pasó después, lo que ocurrió con el almirante Coligny en particular, fue la chispa que incendió todo París. Y la verdadera pregunta es, ¿quién fue el primero en morir? La celebración de la boda duró días, y cada día la tensión se acumulaba bajo la fachada de la fiesta. Mientras los invitados bailaban, bebían y reían, los planes de asesinato se ultimaban en las sombras. En la corte, la reina madre Catalina de Médici y sus aliados movían las piezas de su ajedrez de muerte. El rey, Carlos IX, un hombre joven e indeciso, estaba atrapado entre el amor por su hermana y la influencia maquiavélica de su madre. La noche antes de la masacre, la tensión era tan densa que se podía cortar, con un cuchillo. Mientras los hugonotes dormían tranquilos, confiando en la promesa de paz, los milicianos de París recibían sus últimas órdenes. El plan era sencillo. Una señal sonora daría el pistoletazo de salida. Y cada hombre armado sabría exactamente qué hacer. El objetivo era matar. Y no solo a los líderes, sino a cada hugonote que encontraran. Hombres, mujeres, niños, no habría piedad. Uno de los detalles más perturbadores es la crueldad psicológica de esta traición. Imagina el horror de esos líderes hugonotes que se habían reunido en París en nombre de la paz, que confiaron en su rey, que se habían abrazado a sus futuros asesinos. Lo que pensaron mientras la campana tocaba por ellos no fue por una boda, sino por un funeral. El banquete de bodas no fue el inicio de una nueva era, sino la última cena de un ejército condenado. El 24 de agosto de 1572, a las 3 de la mañana, un sonido rompió el silencio de París. Era la campana de la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois. Un sonido que no era una llamada a la oración, sino el toque de queda de los condenados. Y con ese sonido, el infierno se desató en las calles. El plan de Catalina de Médici se activó. Miles de hombres armados, agitados por rumores y odio, salieron a cazar. La boda había terminado, la masacre había comenzado. El primer objetivo fue el almirante Gaspard de Coligny. Herido en un intento de asesinato previo, estaba en su cama. Los asesinos, liderados por un hombre llamado Besme, irrumpieron en su habitación. Coligny, un veterano de guerra, murió con honor, pero la brutalidad no terminó ahí. Su cuerpo fue arrojado por la ventana, mutilado, arrastrado por las calles y colgado por los pies. Era un mensaje de odio que se esparció como pólvora por toda la ciudad. El sonido de la campana se convirtió en un eco de muerte. La gente corría, pero no había dónde esconderse. La traición había llegado hasta el mismísimo corazón de sus hogares. Y lo que es más impactante, la traición no vino solo de extraños. En el siguiente capítulo descubrirás que la mano que dio la orden fue la de una madre que traicionó a sus propios hijos. El rey, Carlos IX, fue atrapado en el torbellino de sangre de su madre. La noche de la masacre, Catalina de Médici ordenó que se abrieran las puertas de los palacios para que los asesinos entraran. Carlos IX, débil e indeciso, no pudo detenerla. La traición más brutal fue la de la propia familia. Margarita de Valois, la novia, vio desde su habitación cómo la masacre se desataba, cómo su nuevo marido, Enrique de Navarra, era obligado a convertirse al catolicismo para salvar su vida, y cómo sus amigos y aliados eran asesinados en los pasillos del Louvre. La traición familiar fue el golpe psicológico final. No solo habían sido traicionados por su rey, sino por la propia reina madre y su círculo más cercano. El odio había superado al amor, a la lealtad y a la sangre. La masacre no solo exterminó a la cúpula hugonote, sino que destrozó la confianza en la monarquía y en la institución de la familia real. Los hugonotes se dieron cuenta de que no había paz, solo había una guerra, y esa guerra acababa de empezar. Pero esto es solo el principio. Lo que sucedió en las calles de París superó cualquier fantasía de terror. La masacre no se limitó a los palacios. La sangre correría por las calles de la ciudad,
llegando a un punto que nadie podría haber imaginado. Con el sonido de las campanas, París se convirtió en una trampa mortal. Hombres armados, impulsados por el fanatismo religioso y el odio, cazaban a los hugonotes por las calles. No importaba si eran hombres, mujeres o niños. Cualquiera que fuera identificado como hugonote era asesinado sin piedad. El miedo se apoderó de la ciudad. La gente corría, se escondía en sus casas, rezaba. Pero no había lugar seguro. Los asesinos no eran solo milicianos, eran vecinos, amigos, hombres que se habían unido a la masacre para robar, para matar, para vengarse. Y la brutalidad fue tal que incluso el rey, desde su ventana, observó la cacería humana en las calles. La sangre corría por los adoquines de París. El olor a muerte impregnaba el aire. La masacre se había convertido en un festín de sangre. Un festín que duró días. Pero por si fuera poco, los cuerpos de las víctimas no fueron enterrados. Fueron tratados con una crueldad que te helará la sangre. Fueron arrastrados por las calles, mutilados y arrojados a un lugar que la gente de París jamás olvidaría. Y en el siguiente capítulo te contaré el clímax de esta historia. La verdad detrás del río de sangre. Los cuerpos de los hugonotes masacrados no se quedaron en las calles de París. Fueron arrastrados y arrojados al río Sena. Cientos de cuerpos, flotando en el agua, se convirtieron en un espectáculo dantesco. El río Sena, que normalmente fluía con serenidad, se tiñó de rojo. La sangre de la masacre se mezcló con el agua, creando una imagen que se grabó en la memoria de los parisinos para siempre. Fue un acto simbólico, un intento de purificar la ciudad de la amenaza hugonote. Pero la brutalidad de la masacre no pudo ser borrada. La masacre de San Bartolomé no fue solo un evento histórico, fue un punto de inflexión, el fin de la confianza, el inicio de una guerra religiosa que duraría décadas, un recordatorio brutal de que el fanatismo, el odio y el poder pueden convertir un matrimonio en una masacre y una ciudad en un infierno. La masacre de San Bartolomé no fue un simple asesinato político, fue la culminación de años de odio religioso y de ambiciones de poder. Fue el resultado de una mujer, Catalina de Médici, que manipuló el amor y la fe para asegurar su control. Fue la historia de un rey, Carlos IX, que, en su debilidad, permitió que se desatara el infierno en su propio reino. La historia nos enseña que el poder puede corromper incluso los lazos más sagrados, que la traición, cuando es utilizada como arma, puede destruir un reino entero, y que el odio, cuando se siembra, puede llevar a actos de brutalidad que se graban para siempre en la memoria de la humanidad. Si la historia nos enseña algo, es que debemos estar siempre vigilantes, que no debemos permitir que el odio y el fanatismo se apoderen de nosotros. Si este tipo de historias te hacen reflexionar, si te hacen preguntarte qué es lo que realmente esconde el poder, entonces este es el lugar para ti. Suscríbete a Entre Sangre y Poder y comparte este video con aquellos que creen conocer la historia. Nos vemos en el próximo video, donde revelaremos la verdad detrás de una de las mayores traiciones de la historia.